Iberoamericana, la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos en una emisión más de Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente al sábado 4 de febrero de 2023. Me da mucho gusto tener en el estudio de Rostros de la Cultura a un poeta, un escritor, un tijuanense, muy valioso por su obra literaria. Me refiero, por supuesto, al maestro Eduardo Hurtado. Eduardo, bienvenido a Rostros de la Cultura. Es un gusto saludarte. Gracias por la invitación, Pedro querido, a este programa que tiene una importancia central en el desarrollo cultural baja californiano. Esta idea tuya de poner frente a las cámaras a expresar sus opiniones y su manera de pensar la cultura a artistas de las distintas disciplinas. Es por acompañarnos ahora, Eduardo, sí. y que estés aquí en Rostros de la Cultura. Platícanos un poco de tus antecedentes, Eduardo, porque yo te considero un escritor tijuanense, pero me entero que naciste en la Ciudad de México. Sí, en ese sentido, soy un autor con diversos orígenes. Eso es. Afortunadamente, porque eso me ha nutrido muy especialmente. Mira, nací en la Ciudad de México en el año 1950, y en esa ciudad, en la capital del quinto infierno, como le llamó José Emilio Pacheco, pasé buena parte de mi infancia, y hacia los 12 años emigré a la ciudad de Tijuana porque mi padre fue invitado a trabajar en un despacho en esta ciudad y emigró con toda la familia. ¿Esto en qué año, Eduardo? Esto en el año 62. Sí. Y para mí Tijuana fue no solamente un descubrimiento, sino literalmente la entrada a otro mundo. Uh-huh. Es decir, es una ciudad completamente distinta a cualquiera del país, no solo a la ciudad de México, y es una ciudad emocionante, interesante, y para alguien que viene de fuera, que como sabemos es un gran número de los tijuanenses los que son producto de la migración, es absolutamente asombrosa, y creo que emocionante es una palabra que viene bien. Es el descubrimiento de otro lenguaje, por ejemplo. Sí, eso lo notaste luego al llegar. Y te formaste, hiciste, entiendo, la secundaria en Tijuana y la preparatoria también. Hice la secundaria en la secundaria federal. Sí. Otro acontecimiento. En la Poli. Sí, en la famosa Poli. Un acontecimiento muy relevante para mí, porque como sabes, la Poli pues estaba ubicada en un ex casino. Claro, entonces claro. Eso un lugar histórico. Exactamente, un lugar histórico, sí. Pero además peculiarmente eso, estoy estudiando en un lugar que físicamente tiene las huellas todavía de lo que fue un casino, pero que además está sembrado de leyendas, de historias que uno va conociendo en el camino. Entonces también esa fue parte de mi asombro, de ese asombro que la ciudad de Tijuana me produjo de principio a fin. Fue muy gozoso en ese sentido. Pero entonces ahí ya tienes dos impresiones. Una, el encuentro con Tijuana, que dices, es una ciudad distinta, es una ciudad con otro lenguaje, y estás en un espacio histórico. Y esos factores te fueron empujando, digamos, o promoviendo, impulsando a la literatura, al arte. ¿Encontraste ahí una vocación? Sí, desde luego. Esto se conectaba, toda esta sensación de asombro y de encuentro con un mundo que había que explorar y ir conociendo todo el tiempo, se conectaba con esa curiosidad que ya traía yo y que surgía de mis primeras lecturas literarias. Sí. Cuando yo llegué a la ciudad de Tijuana, ya me había iniciado en la lectura fundamentalmente de poesía,
por entonces mis lecturas se limitaban al tesoro del declamador, sí, exactamente, Sí. de juventud y del declamador. Claro, claro. Un clásico de que contenía poesía fundamentalmente modernista, ¿no? Sí, ya era poesía modernista, ya era siglo XX el Tesoro del Declamador. Exactamente, Ajá. sí. Era los principios del siglo XX, pero tampoco iba demasiado lejos en el tiempo, se quedaba ahí, ¿no? En las primeras décadas. Exactamente. Incluía una buena parte de la antología también a los autores del siglo XIX, todo en lengua española. Entonces Sí, fue de una acuerdo. entrada para mí feliz. Yo recomiendo a cualquiera que se inicie en la poesía hacerse de un tesoro del declamador, porque es una muy buena manera de conectarse con la tradición, cosa fundamental para quien pretende escribir. Pero entonces, volviendo al tema... Volviendo a Tijuana. Volviendo a Tijuana, estar en aquella secundaria alimentaba lo que ya mis primeras lecturas habían plantado en mí, que es la curiosidad, el deseo de lo otro, de lo extraño, de lo ajeno como punto de partida hacia la maravilla. El misterio mismo, ¿no? Tijuana se me presentó como una ciudad misteriosa desde el lenguaje, desde el uso de la moneda, desde la cercanía con los Estados Unidos La y con vecindad, otra claro. forma de la modernidad, encontrar ciertas maquinitas a las entradas de los hoteles, sacar Coca-Colas de esas maquinitas, era para mí como otro mundo, ¿no? Sí, sí. Algo extraordinario. Ese fue mi inicio, digamos. ¿Y tuviste algún maestro? ¿Quiénes fueron tus maestros en literatura? Bueno, ¿Quiénes te pusieron a leer? Fíjate que en realidad recuerdo poco mis maestros de literatura. En cambio, Bien. recuerdo muy vivamente, por la importancia que tuvo como personaje, como personalidad, a la profesora Bargalló, que en realidad era una maestra de química. Exactamente, sí. Y por cierto, curiosamente, yo me distinguí como estudiante de química, de física y de esas materias a las que normalmente los escritores, los artistas, si no le rehuyen, por lo menos son poco... Pero se quedan en las humanidades los poetas, exactamente, digámoslo sí. así. Y no, para mí fue muy importante y muy interesante, muy formativo, muy formativa esa etapa. Por cierto, hay que anotarlo, la ciencia forma parte de la formación de todo artista también. Definitivamente. Es fundamental. Hay quien piensa y muy equivocadamente que no, que es otro campo y que están divorciados, ¿no? Que prácticamente, sí. Ajá. No recuerdo el nombre, ya me acordé, un licenciado Illades Villafaña fue mi maestro de civismo. Que era notario. Era también. notario, Sí. y fue un extraordinario maestro de civismo, por cierto, una materia que ha desaparecido de los programas educativos. Así es, y que así me parece a mí que hoy más que nunca es importante necesaria, reponer, claro. a lo mejor con otro enfoque, pero una clase de civismo es, Pedro, como bien lo sabes, también una entrada a la ética ciudadana, Por a los supuesto. principios de la convivencia A los y de principios de la ley las también, ¿no? obligaciones y los derechos del ciudadano que se han perdido, se han perdido de una manera notable, y yo creo que nos hace falta retomar un fondo ético, no moral, ni mucho menos moralista, importante para reinsertarnos de otra manera en la vida social, sobre todo ahora en que la polarización nos lleva a formas de convivencia, entre comillas, que en realidad son formas de riña y de desaveniencia. Que no tienen caso. Exactamente, que no tienen sentido. Entonces, el maestro Illades Villafaña fue un buen profesor de civismo, te recomendó lecturas. Sí, extraordinario. Y fíjate, en realidad él fue uno también de mis maestros literarios, porque me orientó en el camino de la literatura. Recuerdo, por ejemplo, que él me dio a leer a un autor que
para mí fue formativo, fundamental, o sea que en mi biografía de lector tiene una importancia capital, que es Stefan Zweig, el gran biógrafo. Por supuesto. Y entré a Stefan Zweig por un libro que se llama Magallanes, que recomiendo todavía a cualquier lector, no importa que sea escritor o no sea escritor, cualquier lector, buscárselo y leerlo. Es un libro absolutamente apasionante. Ajá. Es un gran biógrafo, Zweig. Es un gran biógrafo, sí, así es. Sí, sí. Y bueno, mi paso por aquella secundaria me dejó también unas primeras amistades que perduraron en mi relación con Tijuana y en general a lo largo de mi vida. Y esas dos amistades centrales fueron con Luis Cortés Bargalló, hijo de la maestra Bargalló, hijo de la maestra, claro, con quien hice una muy buena amistad, y en ese momento más cercano aún Alfonso René Gutiérrez. Poeta también. Poeta también, con quien inicié mis primeras pláticas, ya no con maestros, sino con discípulos, sobre poesía, sobre literatura. Adolfo y yo teníamos pláticas, discusiones y hasta encontronazos sumamente interesantes y nutritivos sobre poesía. Teníamos ideas distintas y eso, claro, hacía más rica la charla, la polémica, ¿no? Por supuesto. Y encontraste en esa edad tan temprana que es la secundaria, ¿encontraste algún poeta, algún inspirador, algún escritor que decías, me interesa lo que está escribiendo este autor, me interesa seguirlo y conocer su obra a fondo, algo en particular que te haya llamado? Bueno, mira, yo como te dije, había entrado por el lado de la poesía modernista, sí, y también posmodernista. Y entonces ahí se dio mi descubrimiento de un poeta que sigue siendo central en mis lecturas y en mi idea de poesía, que es Ramón López Velarde. Ya para entonces era yo muy afecto a leer a López Velarde y empezaba a descubrirlo. López Velarde, como sabes, tiene muchas etapas y muchas facetas, claro. Y yo estaba en esa primera etapa de López Velarde, en donde todavía está él muy cerca de una poesía no solo modernista, sino incluso previa, ¿no? Una especie de romanticismo tardío. Pero el talento de López Velarde convertía eso que podría verse como un anacronismo en puro júbilo y en puro hallazgo. Pero empieza también a manejar un lenguaje ya más contemporáneo, López Velarde, sí, ¿no? Claro. Su talento verbal y la lectura que empezaba a tener de ciertos poetas, fundamentalmente de Darío, abrió su oído, que tenía un oído privilegiado, y su inmensa, prodigiosa imaginación a las vertientes modernas. Él marca perfectamente por sí mismo su obra, el vértice, ¿no? Sí, todo el arco de la poesía que va del romanticismo a la poesía moderna. Desde mi punto de vista, aunque muchos lo ponen como un antecedente de la poesía moderna, para mí López Velarde es ya, sobre todo en su última etapa, un moderno pleno. Y hay que pensar que estamos hablando de la última etapa de un autor que vivió 33 años. 33 años, Entonces sí. Ese arco lo recorre en un periodo en realidad muy breve, ¿no? Entonces, bueno, es una formación la suya y una evolución la suya realmente vertiginosa. Y su obra es los últimos años, ¿no? ¿Cuántos años se dedica a publicar López Velarde? Bueno, él empezó a publicar desde joven, sí. Y su último poema lo escribe en el año
1921, uno de los últimos poemas. Hay dos últimos poemas identificados puntualmente como tales de López Velarde. Fechados. Pues. Uno es ni más ni menos que La Suave Patria, ¿sí? Y otro es El Sueño de los Guantes Negros, un poema en donde justamente ese López Velarde plenamente moderno aparece con nitidez. Había logrado romper con la rima, con la métrica, pero tenía un conocimiento muy profundo de la métrica que le permitió empezar a jugar. A jugar con eso, de una manera un lenguaje poético. Claro, espléndido. Quien no ha pasado por el conocimiento de los versos canónicos difícilmente puede entrar con autoridad al verso libre, ¿no? Y López Velarde es una muestra de eso, muy clara. Entonces, bueno, ya con esas lecturas, terminas la secundaria en Tijuana, te quedas en Tijuana a hacer la preparatoria, porque entiendo que estudias la carrera de letras en la Universidad Nacional. Sí, estudio la carrera de letras en la Universidad Nacional, pero es muy importante el momento siguiente al de la secundaria. A ver, perdón, ya me adelanté. No, es que sí es fundamental que yo te cuente, lo hemos platicado en otras ocasiones. Así es. Mi paso por la Universidad Autónoma de Baja California, no como universitario, sino como preparatoriano. Ajá. La preparatoria en la que yo estudié fue la preparatoria de la UABC, en la parte alta de la Colonia Juárez, que ya decir Colonia Juárez ya es hablar de parte alta, claro, de Suyo. Por supuesto. Y bueno, para mí ocurre ahí uno de los acontecimientos centrales de mi vida, que es el conocimiento y el trato y a la larga el establecimiento de una profunda amistad con don Rubén Vizcaíno, y por cierto con su hijo también, con Rogelio, que iba un año adelante de mí en la preparatoria, ¿no? Y yo estaba en primero preparatoria cuando él estaba en segundo. Antes de entrar al profesor Vizcaíno y a Rogelio, vamos a hacer una pausa. Estamos en Rostros de la Cultura a través del primer sistema de noticias en el 45.2. Regresamos, estoy conversando con el maestro Eduardo Hurtado. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Hoy estoy conversando con el maestro Eduardo Hurtado, nos quedamos en su paso por la preparatoria en Tijuana, en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Baja California, donde encuentra a este personaje fundamental, básico, señero, formador de instituciones, que es el profesor Rubén Vizcaíno, y ahí le hicimos la pausa. Seguimos conversando con Eduardo Hurtado. Entonces, ¿qué impresión te causó Rubén Vizcaíno? Bueno, describes muy bien al maestro Vizcaíno, ¿no? Es en realidad el personaje. Es el personaje importante. El personaje fundacional del movimiento cultural baja californiano, no porque no hubiera antes ya personajes o personalidades que hubieran hecho cosas por la cultura, sino porque él logra conjuntar esfuerzos, ponerse adelante de ellos, convertirse no solo en un promotor cultural, sino en alguien que sabía acercarse a las instituciones, que también propuso y logró la creación de instituciones fundamentales. Por supuesto. En fin. Pero aquí estamos hablando de los albores de eso, ¿no? En Vizcaíno era maestro en la preparatoria de la universidad y nos daba ética y nos daba lógica. Era un maestro de un entusiasmo absoluto, ¿no? Incombustible, como era él, ¿no? Sí, Vizcaíno, que creo que la palabra que mejor lo define en cuanto a temperamento es incombustible, no se agotaba nunca y estaba todo el tiempo creando ideas, proponiendo cosas, y sus clases tenían eso, tenían el entusiasmo en el sentido griego de la palabra. Vizcaíno tenía el demonio, ese demonio que impulsa los espíritus a
a la creación, al arte, cierta locura, ¿no? Y buscar la creatividad, ¿no? A buscarla y a saber detectarla y a fomentarla. Correcto. Y más o menos hacia los últimos meses de mi segundo año de preparatoria, entonces se cursaban creo que todavía son 2 años de preparatoria por acá. En ese momento eran 2 años, correcto. En ese momento eran 2 y de repente nos enteramos de que el profe estaba reuniéndose con algunos amigos en el Café Nelson, que él después de la preparatoria, por las tardes, tarde-noche, se iba al café y se sentaba ahí. Y entonces, pues lo íbamos a buscar y nos sentábamos a conversar con él. Y ese es el principio de lo que podríamos llamar una tertulia. Sí, una peña. O sea, una peña sí. Cultural, en donde se discutía, se leía poesía, se llegaba a tallerear, se hablaba también, claro, de cuestiones políticas. Don Rubén, que era muy dado a contar su propia historia y lo hacía con enorme alegría y con gran coherencia, nos hablaba también de su formación, cosa que nos interesaba muchísimo. Cómo se había formado este hombre que tenía no solamente ese entusiasmo, sino esta capacidad de integrar lo que él sabía y de convertirlo en una serie de propuestas y de ideas. Lo dices muy bien, lo que él sabía y saberlo poner al servicio de los demás, ¿no? Exactamente. O sea, daba los instrumentos, ¿no? Exactamente. Creo que se ha exagerado al querer presentar a don Rubén como un hombre de una vastísima cultura. Era un hombre culto, sin lugar a dudas. Era un hombre que había leído muchísimo. Pero no era eso lo suyo. Insisto, lo que sabía... Él era un formador, básicamente. Lo que sabía lo había integrado muy bien y sabía comunicarlo, y además lo supo integrar para proponer cosas en un ámbito concreto y en un momento específico de la ciudad de Tijuana, que requería en ese momento, y él lo detectó muy bien, de la creación de instituciones culturales. Sí, él fue un promotor de esto. Entonces, pero háblame de tu vivencia personal con él, tu contacto personal con él, ¿cómo fue? Bueno, primero como maestro yo fui un buen discípulo, y no solamente del profe Vizcaíno, fui un buen estudiante en la preparatoria, en todas las materias. Entonces, de la misma manera que él llamó por completo mi atención en el sentido amplio de la expresión, él también se interesó en mí y empezamos a sostener entre clase y clase, a la salida de la preparatoria, pues otro tipo de diálogos más personales. Y ahí él se enteró justamente porque siempre estaba hurgando y averiguando de mi interés literario y específicamente por la poesía. Y por ese lado fue que se abrió y comenzó a florecer una amistad que era también de intercambio. Claro, de ida y vuelta, ¿no? Era de ida y vuelta. Yo por entonces ya tenía también un buen número de lecturas y le sugería cosas, y desde luego él me llenaba también de propuestas y de ideas, a veces en distintos campos, él mucho por el lado de la filosofía y yo más por el lado literario y específicamente poético. Sí. Creo que descubrimos juntos muchas cosas, Claro. Porque, por ejemplo, la antología Poesía en Movimiento, que es de 1966, a mí llegó primero a mis manos y tú se la compartiste. Y yo se la compartí. Y a don Rubén le botó los sesos, y para él fue un descubrimiento, el descubrimiento de una posibilidad de otra forma de entender y de escribir poesía. En fin. Pero antes de conocer a Rubén, tú ya tenías ese interés
de seguir estudiando letras y bueno, haberlo conocido contribuyó a esa idea. Sí, y esta asistencia, ¿cómo era el ambiente en el Café Nelson? Platícame, porque a nosotros, que somos un poco más jóvenes, no mucho, pero un poco más jóvenes, sí, no, nos suena como una leyenda. Sí. Entonces, descríbenos cómo era una tertulia en el Nelson, cuántas personas llegaban, de qué platicaban. Es que algo tenía de legendario. De mágico, sí. Para empezar, el lugar mismo, ¿no? Sí. Ese lugar, el Café Nelson, que por cierto está y ha estado siempre junto a un bar Sí, del claro. que entraban y salían personajes de toda estofa, de toda índole, ¿no? Sí. Y, Avenida Revolución y Calle Primera. imagínate, Sí. ¿no? Entonces, fíjate, qué bueno que mencionas la ubicación, porque parte de la conversación con don Rubén, y en este tema él llevaba la batuta, era lo triste que le resultaba a él el hecho de que la Avenida Revolución fuera un espacio en donde los gringos llegaban y hacían lo que les daba la gana y cometían todo tipo de atropellos y en fin, era el lugar para él de una especie de denigración de la vida ciudadana, pero también era el lugar donde desde su punto de vista se había forjado una idea de la ciudad que era muy parcial y muy limitada. Y le permitía ciertas libertades también eso a él, ¿no? A él en lo personal también, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces, mucho de este discurso incendiario, incluso medio apocalíptico, Exacto, lo describes muy bien, medio apocalíptico, sí. Sí, que tenía enfrente como demonio que había que combatir a la ciudad pecaminosa, se fue forjando ahí en vivo en aquel café. Definitivo. Y claro, nosotros lo acompañábamos en ese discurso y conveníamos en buena parte, aunque luego esto será una confesión, en charlas más entre nosotros, entre los entonces muy jóvenes que teníamos 18 años, decíamos, a ver, el profe de repente ya nada más le falta darse golpes de pecho. Era muy importante, sin embargo, más allá de esto que era una caricatura juvenil, fue muy importante a la hora de forjar no solamente la idea de la otra Tijuana, la Tijuana de trabajo, la Tijuana con creadores de distinta índole, entonces dispersos, pero ya importantes muchos, por lo que proponían, etcétera, etcétera, este discurso que se fue haciendo en aquellas charlas. E insisto, no es que nos estuviéramos burlando todo el tiempo de ese discurso, ¿no? Lo compartíamos. ¿Qué nombres te vienen a la mente cuando piensas en las tertulias del Nelson con el profesor Vizcaíno? ¿Qué nombres te vienen de primera instancia? Mira, Pedro Julio Pedrero, desde luego Víctor Soto Ferrell, Alfonso René Gutiérrez. Ajá. ¿Quiénes más se paraban por ahí en aquel entonces? Bueno, es la época en que apareció, se me va el nombre, tú me vas a ayudar a acordarme, este poeta que venía de la Ciudad de México y que se incorporó a las tertulias del Nelson y que luego, ya desde entonces se dedicaba a componer también letras para canciones. Mario Arturo Ramos. Él también formó parte de... Vamos a dejar en Mario Arturo Ramos la conversación, vamos a hacer una pausa comercial y ahora regresamos. Estoy conversando con el maestro Eduardo Hurtado, que me ha traído muchísimos recuerdos esta conversación. Regresamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Estoy conversando con el maestro Eduardo Hurtado
que ahora me está hablando de este tránsito que ha tenido desde la secundaria Aguascalientes, donde tuvo encuentro con algunos maestros muy importantes, señala al licenciado Yáñez Villafaña, pues, su profesor de civismo, y en la preparatoria de la universidad al profesor Rubén Vizcaíno, su profesor de ética y filosofía. Rubén había estudiado algo de filosofía en la Universidad Nacional y luego este curso, digamos, post-educativo, esta tertulia enriquecedora que era justamente el Café Nelson, ahí en Primera y Revolución, donde el profesor ya daba rienda suelta a sus intereses literarios más abiertos. Y esta parte, sí, tienes razón, de moral de Rubén, de rechazar y al mismo tiempo aceptar con mucho amor el centro de la ciudad de Tijuana, particularmente la Avenida Revolución, de la cual era muy crítico. Y luego este encuentro de Mario Arturo Ramos, este poeta y letrista de canciones populares mexicanas muy importantes, de quien se hace muy amigo Rubén. Muy, muy amigo. Le hizo bien a la tertulia, la aparición de Mario Arturo, porque él era muy dado a discutir y a hacerlo con enorme vehemencia. Y sus propuestas y postulados frente a la poesía eran muy radicales, ¿no? Había que dinamitar completamente todo lo hecho, incluso lo que estaba haciéndose, y inventar algo absolutamente nuevo. No era tan claro que era eso nuevo que había que inventar, pero sí era muy clara y estaba muy por delante esta idea de sacar los explosivos y poner TNT y dinamitarlo todo. Y eso a un temperamento como el de don Rubén, que también tenía este lado de pronto de vamos a modificarlo, a revolverlo todo, removamos la tierra e inventemos un mundo nuevo, quería, ¿no? Le entusiasmó. Esto casaba con su parte también crítica de una visión de la ciudad de Tijuana, ¿no? Pero no solamente de esa visión, sino de ciertos fenómenos que le daban pasto, que nutrían esa visión, ¿no? Sí. Es decir, la presencia constante del turismo gringo, la calle Revolución y su larga hilera de congales, de bares, yo creo que más que la idea de la prostitución, le ofendía la idea de que fueran precisamente los gringos quienes venían exclusivamente. Eso le irritaba, pero al mismo tiempo él formaba, bueno, de alguna manera formaba parte, porque se pudo haber reunido en un café en la Constitución o en Niños Héroes, pero quería estar en el corazón también. En el corazón, en el claro. Centro. Allí estábamos. Lo paradójico era, claro, que después de escuchar estos discursos de don Rubén, e incluso porque eran muy apoyables en muchos sentidos, a la salida emprendíamos el descenso por la calle Primera hasta zona norte. hasta la zona norte, ¿verdad? Y la larga hilera de bares del lugar. Bueno, pero se nos ha ido el programa como agua, querido Eduardo, y yo quiero platicar tu paso por la Universidad Nacional. Ya te vas a México a estudiar, ya tienes una vocación muy clara, muy perfilada desde la secundaria y la preparatoria, y llega el momento de elegir la carrera y dices, letras en la UNAM. Sí, platícame. Que fue una elección contraria a la que había hecho y creyó imponer mi madre. Cuando yo me fui de la ciudad de Tijuana hacia la Ciudad de México, dejé a mi madre con la falsa idea de que yo me iba a inscribir en la carrera de Derecho. Eso es. Y bueno, debo confesar que incluso... Porque había una tradición jurista en tu casa. Claro, mi padre era abogado y mi madre veía la continuidad del negocio, aunque yo estuviera derecho y luego heredara el despacho de mi padre, ¿no? Eso es. Esa idea muy tradicional de una madre de clase media, ¿no? Claro, claro. Y que tiene muchísimo sentido, pero para mí no lo tenía. Sin embargo, algo me movió y llegué y me inscribí en la Facultad de Derecho. Fui un solo día a la Facultad de Derecho, creo que no entré una sola clase y solo percibir en las afueras de la facultad
el ambiente de los futuros abogados me convenció de verdad, así casi de pura vibra, vamos a utilizar un término muy contemporáneo de lo que estamos hablando, de pura vibra dije, de aquí no soy. Ajá. Y entonces al otro día fui a Asuntos Escolares de la UNAM y pedí mi cambio a letras. Ajá. Y tuve la suerte de encontrar ahí a un conocido justamente en Asuntos Escolares que me dijo claro que sí, y en 3 días ya estaba era yo. ¿Quién era tu conocido? ¿Te acuerdas? Me acuerdo del apellido, un señor Boneta. Ajá. No me acuerdo de su nombre. Pero claro, era hermano de quien por entonces ya era mi cuñado, se había casado con mi hermana, la mayor, Ajá. no este funcionario. Bueno, el caso es que 2 días después ya era yo un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, donde tuve... Y ahí ya te encontraste ampliamente. Ahí me encontré ampliamente desde el primer día. Mi formación ya estaba ahí, de manera que con aquellos que tenían como yo, voy a ser un poco inmodesto, una formación un poquito más avanzada y que nos interesaba algo más que convertirnos luego en maestros de literatura, y que estamos ahí porque teníamos intereses literarios y estábamos escribiendo, bueno, con ellos formé un grupo. Sí. Y tuve... ¿Cómo se llamaba el grupo? No, formé un grupo sin nombre y un grupo como un grupo sin grupo. Ajá. Sí, nos veíamos, nos juntábamos, hablábamos de todo, y nos juntábamos lo mismo para hablar de literatura que para emborracharnos. Una de las personajes muy distinguibles de aquel grupo fue José Joaquín Blanco. Imagínate, un talentoso joven. Un talentosísimo joven con quien hice muy buenas migas. Y muy buen lector de poesía, ¿no? Extraordinario. Él escribió, de hecho, la crónica de la poesía mexicana, que sigue siendo una herramienta para entender la poesía mexicana. Y una biografía que me encanta de Vasconcelos, ¿no? Claro, ¿no? Se llamaba Vasconcelos porque él, desde muy joven también, una vez que terminó la carrera de letras, de hecho, se insertó en investigaciones históricas. Ajá. Y fue ahí en investigaciones históricas donde, por cierto, compartía lugar con José Emilio Pacheco, que también tenía ahí otro talentoso poeta. Ahí se dedicó a hacer este libro extraordinario, bueno, a estudiar la vida. Qué curioso que cuando hablas de tu experiencia en la universidad, hablas de tus compañeros y no hablas de tus maestros. Iba yo hacia eso. ¿Quiénes fueron? Mira, voy a hablar de pocos porque si no nos perdemos. Sí, claro. Para poder los que fueron más significativos para ti. Te voy a hablar de 2 fundamentalmente. Uno de ellos, el poeta Eduardo Lizalde. No, hombre, un gran poeta. El grandísimo poeta Eduardo Lizalde, a quien yo para entonces ya conocía habiendo entrado por lo mejor de su obra, que es El tigre en la casa. Tú sabes que Eduardo Lizalde llegó tarde a que se le descubriera como poeta. Sí. No como poeta, porque él al contrario empezó a escribir desde muy joven y escribió toneladas de cosas antes de que apareciera el libro que lo lanza y lo hace visible ya como el gran poeta que fue. Lo anterior fue experimental y fue muy importante en su formación y en las posibilidades que le dio luego para escribir la enorme obra que escribió. Pero él aparece en el año 66. Sí. En el año 70, con El tigre en la casa. Coincide con mi llegada a la universidad. Yo leo El tigre en la casa, me entero de que Lizalde da un curso, en realidad era un seminario en la universidad, y salí corriendo al seminario y nos hicimos cercanos, amigos. Ajá. Primero la relación sí fue claramente maestro-discípulo y luego eso se convirtió en una amistad y no solo eso, yo lo fui siguiendo como un lector que hacía ensayos constantemente sobre lo que iba escribiendo Lizalde. Para mí
digamos, seguir los libros de Elizalde a partir del año 70 formó parte de mi formación cultural, digamos, tanto como seguir a Woody Allen a lo largo de esos sus años. Películas, claro. Era necesario y formativo, ¿no? Era algo que cada año o publicó mucho en ese lapso Elizalde. Y de eso quiero preguntarte, ¿cuándo empiezas a publicar tú? Y empiezas a recibir premios muy joven, Eduardo. Sí, bueno, mira, yo empecé a publicar en periódicos y revistas de la Ciudad de México prácticamente a mi llegada. José Joaquín Blanco, cuando él y yo nos conocimos, ya formaba parte del suplemento de la cultura de siempre. La cultura en México, de por Monsiváis. Ni más ni menos. ¿Sí? Sí. Y él me invitó a colaborar. Di algunos poemas. En esa etapa publiqué 2 o 3 poemas en ese suplemento, y además publiqué también, y bastante, en la revista por excelencia para el estudiante de letras universitario, que era Punto de Partida. Punto de Partida. Ajá. Esos fueron mis primeros espacios de publicación, pero en realidad mi primera publicación en libro fue en el Injuve, un libro que se llamó La Gran Trampa del Tiempo y que apareció por ahí del año 73. Es tu primera publicación. Ese es mi primer libro de poemas, y muy poco tiempo después aparece otra publicación, otro libro, pero ya no individual, sino colectivo, un libro que para mí y afortunadamente también para la historia cultural, literaria, poética de Tijuana ha tenido importancia, que fue 7 poetas. Entonces ahí se reconecta ya tu regreso, digamos, intelectual, literario a Tijuana. Exactamente, cosa que nunca abandoné, porque mi relación con los amigos centrales de mi generación, que entonces había crecido yo un poco justamente a partir de 7 poetas, y ya incluyó a Raúl Rincón, con quien tuve... ¿Quiénes eran los 7 poetas jóvenes y qué sabes de ellos ahora? Bueno, mira, los 7 poetas jóvenes de Tijuana, que ya no, de jóvenes no tenemos ninguno, nada. Tienen el libro. que se sigue llamando igual. Exactamente. No me voy a extender en anécdotas porque se nos va el tiempo. No, pero ese libro es fundamental. Es fundamental. Y me gusta, tenía yo mucho interés en que le platicaras al público. Bueno, les platico. Formamos parte de ese grupo 3 jóvenes escritores, entre los que espero no poder recordarme de todos, porque aunque son solo 7, mi Alzheimer ya es más poderoso. Sí. Mira, Ruth Vargas Leiva, Víctor Soto Ferrer, Raúl Rincón Mesa, Alfonso René Gutiérrez, Luis Cortés Bargalló, Felipe... Almada y un servidor. Fíjate. Y un servidor. Y bueno, publicamos ese libro con un tipo de poesía que no se hacía entonces, o que no se conocía si se hacía, puesto que lo estábamos haciendo nosotros. Sí. Le hacíamos unos cuantos, pero no era lo que aparecía más comúnmente en los suplementos literarios, ni lo que otros poetas jóvenes estaban ¿Qué escribiendo. Aportaba este libro, Eduardo? ¿Qué aportaba a las letras de Baja California? Aportaba sobre todo una ruptura con los resabios de poesía modernista que quedaban en la escritura poética baja californiana, y que era natural que siguieran existiendo, porque estaba muy cerca todavía la presencia de los maestros iniciales de la poesía en Tijuana, y era no solamente en términos formales como se expresaba ese resabio modernista, sino peor aún en los temas mismos, ¿no? Claro. Entonces eso... O sea, era un libro, digamos, novedoso, Claro. Una poesía más contemporánea. Muchísimo más contemporánea. Digamos, el arte de Baja California que empieza a surgir ahí 60 es como hija de la ruptura, todos esos... Exactamente, nosotros habíamos ya ingresado a eso que Paz
había llamado además muy recientemente la tradición de la ruptura, y además en buena medida habíamos entrado a esa tradición justamente a partir de la lectura del libro en donde Paz lanza esta idea de la tradición de la ruptura, la lanza justamente como prólogo a Poesía en Movimiento, que es el gran libro inaugural para cualquier lector de la época, y sigue siendo, creo yo, que sigue teniendo un libro básico. ¿Y cuándo te viene el Premio de Bellas Artes? Bueno, a mí en realidad fui de premios en realidad bastante tardíos. Tuve algunos tempranos, tuve uno aquí que se llamaba Abraham Castellanos, tuve otro en la Ciudad de México que me dio el Injuve, de ahí la publicación de mi libro en el Injuve, pero mi primer premio importante ya a nivel nacional lo tuve con este libro que casualmente traigo aquí, y que se llama Las 10,000 cosas, y fue el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer. Excelente. Es muy importante este premio, y yo le otorgo un valor enorme porque no es un premio que se le dé a un libro que llega firmado con un seudónimo. Es un premio a un libro ya publicado en una editorial, en este caso una editorial importante que es Ediciones Era, y entonces lo que están deliberando el jurado es a partir de libros ya publicados y en editoriales, muchas de ellas de peso. Entonces, la competencia ahí es fuerte, y porque además incluso, pues muchas veces lo que se juzga es la trayectoria. Muchos de los premios Pellicer han sido por trayectoria. Otros amigos lo han obtenido después, David Huerta lo tuvo, pero entre los bajacalifornianos lo tuvo Luis Cortés Bargalló muy recientemente, por cierto. Bueno, y estos poetas jóvenes siguieron haciendo poesía y tú seguiste en contacto con ellos, Eduardo. Todos seguimos. Ruth Vargas, sí. Víctor Soto Ferrell, Raúl Rincón Mesa, Alfonso René Gutiérrez, Luis Cortés Bargalló, Felipe Almada, que se fue por el lado de las artes visuales, ¿no? Exactamente, es el único que abandonó un poco la poesía. No sabemos si habrá seguido escribiendo, pero ya no fue su actividad central. Así es. Se dedicó más a la pintura. A la pintura, y como promotor cultural también destacó mucho Felipe. Todos los demás seguimos escribiendo poesía. Los 5 que quedamos de los 7 que éramos, seguimos escribiendo poesía. Y se siguen reuniendo. ¿Todos estuvieron como alumnos en el taller de poesía del profesor Vizcaíno? Casi todos. Yo conocí primero que muchos de ellos al profesor Vizcaíno por la preparatoria. Claro. Pero muchísimos de ellos lo conocieron después en una etapa más tardía de la universidad. No, del taller del Nelson. Del taller del Nelson, y ahí ya se unieron a un movimiento que empezó a tener nuevas expresiones que no existían cuando yo estaba aquí, que fue el surgimiento de la revista Hojas, de Amerindia, claro. La creación de la universidad y todo eso que sobrevino después. Eduardo, muchísimas gracias. Hemos consumido el tiempo como un poemínimo de Efraín Huerta casi. Exactamente, eso hicimos. Y me da mucho gusto saludarte y te deseo el mayor de los éxitos. Estamos en contacto porque hay mucho interés del público de seguir conversando con personalidades. Claro que sí, Pedro. Gracias a ti por la invitación. Gracias. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa.